¿Cuál fue el propósito de Dios al crearnos? Si usted es un verdadero cristiano, conocer el propósito de Dios al crearlo le tiene que importar, porque al cristiano verdadero lo caracteriza el deseo de agradar a su Señor, a aquel que sin merecerlo dio su vida por él. Y para agradarlo debe saber qué es lo que quiere su Señor que haga. Entonces, la pregunta que buscaremos conocer en la Sagrada Escritura en este momento es: ¿cuál es el propósito de Dios para con mi vida? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crearme? Pero desglosemos más la pregunta aún. ¿Por qué motivo Dios me hizo o para qué me hizo? ¿Pueden creer ustedes que hubo o hay uno o más seres humanos que a Dios se le pasaron desapercibidos? ¿Que sus nacimientos fueron pasados desapercibidos por Dios? ¿O que Dios no tenía planeado que nacieran? Pensemos por un momento en un arquitecto. La función de un arquitecto es dibujar o supervisar el diseño o el dibujo del diseño de las construcciones antes que se ejecuten. Él y el diseñador dibujan una construcción con todos los lujos y detalles. Nada pasan por alto, ni aun aquella pequeña ventana, ni tampoco aquella pequeña distancia entre una muralla y otra. Todo es detalladamente dibujado y planificado antes de ser ejecutado. Y luego, al correr el tiempo, todo es hecho de acuerdo a ese dibujo. Lo mismo sucede con un planificador de una empresa. Un buen planificador, antes de realizar un proyecto, planifica cada uno o cada una de las cientos de actividades que se llevarán a cabo, incluyendo las más insignificantes. Y esto incluye también las horas que cada actividad tomará, la cantidad de personas que ejecutarán cada actividad, los recursos, materiales y herramientas que se necesitarán para cada trabajo. Si esto lo creemos y sabemos que es así, entonces no nos debería costar trabajo creer que todo lo que fue, es y será ha sido cuidadosamente planificado por Dios. No nacimos al azar. Quizá alguien puede pensar que no estuvo en el plan de Dios su nacimiento. Quizá piense que simplemente Dios planeó crear a Adán y Eva y que simplemente luego empezaron a nacer los hijos y comenzaron a multiplicarse los hombres en la tierra y llegó el momento en que le tocó nacer a él. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios a este respecto? Hay varios versículos en la Sagrada Escritura que nos pueden ayudar a confirmar y apoyar nuestra fe en que nuestro nacimiento en esta vida no fue al azar. No nacimos por casualidad. Nuestro nacimiento no fue desapercibido por Dios. Veamos, Jeremías 1:5, hablando el profeta de sí mismo en este libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, él dice, hablando Dios aquí a Jeremías: antes que te formase, que yo te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes
que existiera el feto en el vientre de la madre, de la mamá de Jeremías, antes que existieran las células, antes que el óvulo se juntara con el espermatozoide, antes que todo ese maravilloso proceso biológico ocurriera, Dios le dijo: ya te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di este propósito, ser profeta a las naciones. Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos. Aquí hablando el rey David. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto es maravilloso, lo que quiere decir que antes de formar todas las cosas, Dios las escribió en un libro. Hablándolo literalmente, quizás de qué manera lo hizo, pero lo que quiere decir es que antes que Dios hiciera todo, Dios lo planificó, y luego de planificarlo, todo fue hecho y nada de lo que Él había planificado faltó. Entonces quiere decir que todo lo que ha sido hecho era porque estaba en el plan de Dios. Todo lo que ha sido creado es porque estaba en el plan de Dios. Incluso la Sagrada Escritura señala que aún nuestras obras que haríamos, ya estaban preparadas de antemano. Nuestras obras que haríamos en el futuro o que haremos en el futuro, aún para aquellos que no nacen, ya estaban preparadas de antemano, las obras nuestras. Esto lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Aquí la palabra hechura, en el idioma original, en el griego en el que se escribió esta carta de Efesios, hechura significa o da la idea de poema. Porque somos poema suyo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y mire lo que dice acá: las cuales, es decir, las obras, las que haríamos, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin duda alguna que este omnisciente y sabio Dios, que cuenta todos los cientos de miles de millones de estrellas y que a cada una la llama por su nombre, nos tuvo en sus planes y que llegamos a esta vida porque Él lo planificó, porque Él lo planeó, porque Él lo quiso. Antes de seguir, quiero invitarlo a elevar un minuto su alma, que elevemos nuestra alma, nuestro pensamiento un poco más arriba de lo que solemos hacerlo. Los quiero invitar a pensar. Pensemos en esto un momento. Hubo un momento. No podemos decir un tiempo porque no siempre existió el tiempo. Y quiero invitarlos a pensar en aquel momento antes del tiempo, en la eternidad. Hubo un momento en la eternidad en que el Padre estaba con su Hijo y con su Espíritu. Y habló de usted, habló de ti, habló de usted. ¡Qué grande es esto! Hubo un momento en la eternidad en que el Padre habló de usted, habló de mí. Esto hace saltar el corazón. Estaba el Padre con su Hijo antes de la creación, antes que existiera todo lo que conocemos. Estaba el Padre en la eternidad con su Hijo y su Espíritu. Y se pusieron a hablar de ti, se pusieron a hablar de nosotros. Habló específicamente de una persona. Habló de usted en un momento en la eternidad. El Padre le dijo al Hijo, y esto lo podemos imaginar porque esto fue así. El Padre le pudo decir al Hijo, si el Señor nos permite pensar así, el Padre le dijo al Hijo, en la etapa en que el tiempo corra, en que el tiempo comience a existir, en esa etapa en que exista el tiempo, en tal año, en tal mes, a tal hora,
a tal minuto y a tal segundo soplaremos vida en... Y ahí puede poner su nombre. Hablaron de usted, planearon su vida, planearon la forma como sería y el propósito por el cual lo harían. Y es aquí donde centraremos la idea hoy. Hablaron del propósito por el cual lo harían a usted. Usted fue hecho con un propósito. Dios planeó diseñarlo y hacerlo y crearlo y construirlo con un propósito. Y luego, en el tiempo señalado, sopló vida en usted para que usted cumpliera un propósito que Él planeó, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si usted realmente ama a Dios, le va a interesar conocer ese propósito. Le va a interesar conocer aquellas buenas obras por las que usted fue hecho en Cristo Jesús para andar en ellas. Existe un propósito general para todo ser humano que se puede expresar de dos maneras según la palabra de Dios, y existe también un propósito específico que es para cada ser humano en particular. Veamos primero el propósito general expresado en dos formas de acuerdo a la palabra de Dios. Fuimos creados todos para la gloria de Dios. Fuimos creados todos para la gloria de Dios. Esto quiere decir que fuimos diseñados, fuimos hechos para que cuando alguien, cualquiera sea, no solo hombre, sino creación, cualquiera sea, nos viera, nos escuchara, nos contemplara, nos mirara, detenidamente nos observara, cuando esto ocurriera, cuando nos observara, glorificara a Dios, que nos viera y fuera tal el reflejo de Dios en nosotros, que eso llevara a aquel observante a glorificar inmediatamente a Dios. Esto es lo que dice Isaías 43, 6 y 7. Trae de lejos mis hijos, dice Dios, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esto se pudo ver en algunos hombres como Moisés, cuando al pasar algún tiempo considerable en la presencia de Dios, su rostro brillaba con una luz que los judíos no pudieron ni aún mirarlo. Esteban, otro ejemplo, cuando estaba muriendo, cuando lo estaban apedreando, vieron su rostro y vieron el rostro como de un ángel. Y esto también será el final y totalmente visible en todos, porque ahora puede ser parcial, ahora puede ser no total, pero llegará un momento en que todos los justos en el día final brillarán como el sol, como las estrellas, cuando se manifieste aquella gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, como lo dice Romanos, y que es el anhelo ardiente de la creación, aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Eso es lo que espera la creación. Está esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esto lo dice Romanos 8. Pero en quien siempre se vio esta gloria mientras estuvo aquí en la tierra fue en Jesús. Constantemente los hombres de aquella época quedaban asombrados al verlo y daban gloria a Dios al verle actuar, al verle hablar, al ver su humildad, al ver su amor, al ver su gracia, al ver su preocupación, al ver su ternura, su compasión. Él era glorioso en sí mismo. Él reflejaba la gloria de Dios. Él reflejaba la gloria de Dios y cumplía el propósito por el cual había venido. Reflejar la gloria de Dios. Que los hombres vieran a Dios en Él y eso llevara a glorificar a Dios. Y esto nos lleva a la segunda forma del propósito general por el que fuimos hechos. Propósito general, estamos viendo la segunda forma. ¿Y cuál es esa?
ser como Jesús. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para... Y aquí viene el propósito. ¿Para qué los predestinó? ¿Para qué los diseñó? ¿Para qué les dio un predestino? Le dio un predestino. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito general, ser conformes a la imagen de su Hijo, ser como Jesús, tener el corazón de Jesús, ser parecido a Jesús, ser como Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, ¿el propósito específico cuál es? El propósito específico de Dios para cada hijo en particular es la manera en que cada uno debe mostrar esa gloria de Dios, la forma en que debe mostrar esa gloria, aquella obra en particular, la forma en que hará que el propósito general por el cual Dios creó a todo ser humano sea cumplido. ¿Cuál o cómo es aquella buena obra por la que fue hecho, la cual Dios preparó de antemano para que anduviese en ella? Esa es la respuesta que debe buscar usted en Dios, que debemos buscar en Dios. Estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros en el día tenemos 24 horas. Tenemos 24 horas y los días se van sumando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de aquellas 24 horas cumplimos ese propósito? Estamos llamados a mostrar aquellas bellezas de Dios, hacer que todos las vean. Ese es nuestro objetivo, mostrar a Dios, hacer que todos vean las bellezas de Dios. ¿De qué manera? Ahí hay una manera particular. La respuesta para aquel propósito específico está en la palabra del Señor también. Podemos verlo en 1 Corintios 12, 27, 28, que dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Algunas de las formas en que podemos mostrar la gloria de Dios. Quizá usted dirá: yo no tengo nada, pero como hijo de Dios tiene que tener algo, alguna forma, alguna obra que Dios puso en usted antes para que usted anduviera en ella. Esto lo dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido. Todos han recibido uno o más dones. Y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administrar la multiforme gracia de Dios. Es un administrador, esto es grande. Administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué? El versículo 11 dice: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ese es el propósito general. Administrar la gracia de Dios de la forma que Él lo ha determinado antes, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Entonces, si está interesado en agradar a su Dios, pregúntele por el propósito específico con el cual Él quiere que usted le dé a conocer. El propósito específico con el cual Él quiere que usted dé a conocer su gloria, la gloria de Él. Y Él le responderá. Esta es la única manera en que usted al final de su carrera por esta vida podrá escuchar la palabra: ven, buen siervo y fiel, porque esa es la manera de servirle. Si no le ha servido, ¿cómo le va a decir siervo? Al final de la carrera, ¿cómo el Señor le va a decir siervo si no le ha servido? Entonces, esta es la única manera en que usted al final de su carrera por esta vida
podrá escuchar las palabras: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios les bendiga.